vamos a iniciar la segunda parte de la unidad 2 en la que vamos a hablar del análisis estratégico. Para ello, primero vamos a definir un poco lo que es la estrategia, aunque luego lo vamos a ver con mayor detenimiento. Una estrategia es una opción de futuro, un camino de hoy hacia adelante que supone orientaciones integradas a largo plazo e implementables, desarrollo creciente y sustentado, dirección con orientación integral, sistemática más largo plazo, sustentable más implementable y operativamente concreta. Esto es muy interesante, lo de operativamente concreta, porque luego es uno de los errores que más se comete. Se cree que la estrategia es algo vago, algo indefinido, y no, debe ser operativamente concreta. O sea, todas y cada una de las actividades deben poder ser implementables. Y las dos características, además de estas, las dos otras características muy importantes que tiene la estrategia, es que es a largo plazo y es que es integral, o sea, ve todas las partes de la empresa involucradas. Para el análisis estratégico vamos a definir primero de qué se trata. Es una tarea pesada, o sea, no es algo fácil ni sencillo ni que se va a hacer en 10 minutos, sin embargo debe hacerse continuamente. Se utiliza un poco lo que es la vigilancia estratégica, que es este continuo recabar de información de lo que pasa en el entorno. La necesidad de análisis estratégico no es la misma para todas las empresas, es variable según la empresa y según la dinámica del entorno, y está relacionado con el proceso de dirección estratégica que vamos a ver más adelante. Vamos a repasar un poco el proceso de toma de decisiones, que es muy importante en toda la carrera de ingeniería y en todas las disciplinas en general, pero lo vamos a repasar para ver a dónde está inserto el tema del análisis estratégico. Una vez que identificamos un problema, tenemos que diagnosticar. Para diagnosticar, debemos obtener datos e información y poder separar los síntomas de las causas. Para esto sirve el análisis estratégico. Luego vamos a formulizar hipótesis de solución, de las cuales vamos a desarrollar alternativas, vamos a evaluarlas, y cuáles son mejores que otras, y luego que elijamos cuál es la mejor, vamos a hacer un plan de acción, un seguimiento y lo vamos a consolidar. Entonces, ahora nos vamos a situar en esta parte en la que tiene la lupa, que es la parte de diagnóstico. Para eso es el análisis estratégico. Tenemos que ver, antes que nada, el análisis estratégico mira hacia adentro y hacia afuera. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la parte de hacia afuera, porque es un poco la que es menos evidente. Entonces, cuando hablamos de entorno, ¿de qué hablamos? Ya algo hemos hablado anteriormente, pero lo vamos a refrescar. Primero es el medio ambiente natural, la naturaleza, los ríos que pasan, el aire que podemos contaminar. Luego están los que son los involucrados. Entre ellos están muchos de los que vamos a nombrar después, pero los involucrados son todas aquellas entidades que se van a ver afectadas con el proyecto de la empresa o con el cambio de estrategia en el caso de que corresponda. Otra parte de los involucrados son los proveedores, que como hemos visto, su éxito depende también de nuestro éxito y viceversa. El Estado también, porque en la medida que las empresas funcionan bien y facturan, pagan impuestos y además dan trabajo y hacen desarrollo de las regiones en las que están. Los clústeres son empresas que no son empresas que proveen lo mismo, sino que son empresas que están relacionadas a una actividad. Por ejemplo, el clúster informático, el clúster de microbiología, y hay empresas que hacen los productos propiamente dicho y hay empresas que proveen estas cosas, proveen a estas otras empresas. Por ejemplo, en la parte de San Francisco, en Córdoba, está el clúster de lo que es maquinarias agrícolas, que se ha desarrollado muchísimo en pos de que en esa zona la agricultura es muy fuerte, en la parte de Santa Fe y Córdoba es muy fuerte y por lo tanto tiene una alta demanda. Entonces se han desarrollado empresas específicas que producen maquinaria agrícola y también otras metales mecánicas y de electrónicas y todo que dan soporte a esta industria. Algo muy importante en los clústeres y en las empresas en general es la Open Innovation, de que estamos hablando, innovación abierta, que quiere decir que se comparten los resultados de la investigación y desarrollo dentro de las empresas. Si bien es cierto no funciona en todos los tipos de empresas, es bastante bueno, sobre todo en los países nuestros, como que son países que están en vías de desarrollo. Y por último, también la comunidad en general, los vecinos de las fábricas, ¿no es cierto?, los chicos que van a la escuela,
que tienen que pasar por allí, que van a sufrir la contaminación, los ruidos, la cantidad de camiones que van por algunas calles de la sociedad y todo, va a ir afectando a la comunidad en general. Un primer análisis que se puede hacer es el análisis PESTEL. Este es el acrónimo de político, económico, social, tecnológico, del entorno y legal. Desde la parte política, ¿en qué afecta a la empresa? ¿Qué tendencias políticas existen? Ustedes saben que podemos estar en un gobierno de izquierda, en un gobierno de derecha, en un gobierno que sea pro lo internacional, en un gobierno que sea cerrado o nacionalista. Entonces, todos estos factores van a intervenir en la actividad de la empresa, en la función de los tipos de productos, de los tipos de mercados que uno apunta, si es importación, si es exportación. Entonces, ¿qué se puede esperar de las políticas? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué se puede aprovechar? Luego vamos a ver lo que es el análisis de oportunidades y muchas de estas cosas se pueden aplicar allí. ¿Y cómo debemos protegernos? O sea, si el gobierno tiene determinadas conductas, por ejemplo, que tenga conductas expropiativas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se va a proteger la empresa en ese sentido? En cuanto al capital, en cuanto a los contratos que haga y todo ese tipo de cosas. Entonces, este sería el análisis de la parte política. La parte económica, ¿qué tiene que ver la parte económica con la empresa? Muchísimo, porque hay tendencias, también como decíamos, relacionadas con que se deje o no se deje entrar productos de importación. ¿Cuál es el poder adquisitivo que tiene la gente? No es lo mismo poner una empresa de celulares en Finlandia, en Noruega, donde la gente tiene un alto poder adquisitivo con respecto al costo de estos equipos, que poner una empresa de fabricación o de venta de celulares específicamente en algún lugar de África, o bien en algún lugar también de América Latina que tenga un poder adquisitivo muy bajo. ¿Cuánto es el desempleo? Esto también es importante porque las sociedades de pleno empleo son muy importantes para el desarrollo de las personas, también generan algunos problemas a la hora de conseguir. Entonces, ¿cuál es el desempleo? ¿Cuál es la inflación que hay? La inflación afecta muchísimo sobre los costos de los insumos, que no siempre se pueden trasladar a los precios, porque si hay inflación, por ejemplo, y recesión, o sea, uno paga más caro los insumos, pero no puede vender más caro los productos, en lo cual entra en problemas serios de competitividad. Y si la economía está en crecimiento o no está en crecimiento, es también importante porque el crecimiento económico es el tractor del crecimiento de las empresas propiamente dicho. ¿Qué pasa con la parte social? Ustedes han visto todo lo que se veía en las transparencias anteriores, pero también lo que está pasando en el mundo. La gente no se queja igual en un país que en otro. ¿Cuál es la demografía? En Europa, por ejemplo, hay cada vez más gente vieja. Entonces, estos compran de una manera distinta, tienen unos estilos de vida distintos. También los estilos de vida de los jóvenes afectan sobre las tendencias de consumo. ¿Qué cambios sociales están viniendo? O sea, la gente se está tirando para qué lado, o sea, en el sentido de las tendencias, de la electrónica, del uso de las redes sociales, todo esto afecta a las empresas. No es lo mismo un país donde todo esto esté abierto a donde empiecen a cerrar o censurar algunas cosas, por ejemplo. Lo mismo pasa con la inmigración y la emigración. Si la gente está tendiendo a irse del país, por lo cual gente de alto poder adquisitivo que se va del país, significa que se va a mercado, y si la inmigración es buena, de alto poder adquisitivo, o bien si la inmigración es de bajísimo poder adquisitivo, la educación que tiene la gente, porque esta gente no solo va a ser la que va a comprar, sino va a ser la que va a trabajar en la empresa, los índices de pobreza y de delincuencia que van un poco de la mano y que tienen que ver en lo que va a afectar la cadena de producción y la cadena de distribución que tiene la empresa. La parte tecnológica, como hemos dicho, es fundamental. Todas las empresas hoy por hoy se basan altamente en la tecnología. Entonces hay que ver qué tipo de patentes, si hay, si están protegidas, si cuánto cuestan, cuál es el estado del arte de la tecnología en cada lugar. Cuando hablamos de desarrollo de clúster, esto tiene muchísimo que ver. Por ejemplo, en Tucumán, los clústeres que están muy desarrollados son los metalmecánicos y los clústeres de microbiología. También esto tiene mucho que ver con las universidades que hay en la región. La gestión del conocimiento, que también tiene que ver con las universidades, con el nivel de educación, se genera con conocimiento, se almacena, se publica, se vende el conocimiento, hay consultores capaces de darnos solución a nuestras necesidades como empresa, se hace investigación, esa investigación es aplicada sobre la parte básica, es sobre los procesos,
se hará investigación para de tal manera que se pueda aportar a mi producto, que se pueda transferir. Y por último, hay toda una serie de indicadores con respecto a esto, que son indicadores de generación y transferencia del conocimiento en cada una de las áreas específicas. El entorno, como habíamos dicho en el PESTEL, se refiere un poco más al entorno del medio ambiente, a la naturaleza, porque ya habíamos dicho que la parte de sociedad está también incluida en los que son los factores sociales. Pero entonces tenemos esto: ¿se contamina, no se contamina? ¿Cuáles son las leyes de contaminación que hay? La sociedad, ¿cómo reacciona a este tipo de cosas? ¿Cómo reacciona el barrio en el que está inserto la empresa? ¿Cómo reaccionan los otros municipios que están cerca? Los involucrados, como habíamos visto antes, y también el Estado, ¿qué hace en este sentido? La parte legal, yo le diría que hay que considerarla legal y formal, digamos, porque tienen que ver un poco las leyes de los estados, ¿no es cierto? Habíamos visto que hay leyes internacionales, nacionales, provinciales y municipales, pero también hay reglamentos de uso en cada una de las empresas, cosas que son propias. Por ejemplo, pueden ser también un municipio, pero también pueden ser propia de nuestro cliente. ¿Cuál es la reglamentación que requiere nuestro cliente para que nosotros le proveyamos? Por ejemplo, la certificación de ISO 9000. ¿Cuál es la jurisprudencia en este sentido? ¿Qué ha pasado cuando alguien hizo tal o cual cosa en lo que es la parte legal? Y los organismos de protección al consumidor, ¿cuáles son y cómo actúan? La segunda herramienta que vamos a ver, esta primera herramienta es en el modelo PESTEL, es como una mirada hacia el entorno, una mirada hacia afuera. Esta segunda herramienta que vamos a ver es muy utilizada, todavía tiene bastante vigencia a pesar de los años que tiene, y es el análisis FODA, es por el acrónimo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Este es un análisis tanto interno como externo. ¿Se acuerdan que decíamos que hay dos entornos de la empresa? El entorno interno y el entorno interno más próximo a la empresa. Bueno, en el FODA toma en cuenta estos dos entornos más la empresa en sí misma. Está catalogado dentro de los modelos Max o Mini-Min, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Son modelos donde se tienen en cuenta diferentes factores, y estos factores se tratan de minimizar o de maximizar según sea el factor en cuestión. ¿De qué se trata? Por supuesto, en el FODA se trata de maximizar las fortalezas y las oportunidades y minimizar conjuntamente las debilidades y las amenazas. Por ejemplo, las fortalezas y oportunidades, tenemos un Maximax que vemos acá en el cuadro central de esto. Y tenemos un Mini-Min en las estrategias para minimizar las debilidades y con las amenazas. Y si hablamos las debilidades con las oportunidades, tenemos que hacer un mínimo en las debilidades y un máximo en las oportunidades, ¿no es cierto? Entonces, de acá, fíjense, en las oportunidades, como tenemos el cambio del perfil demográfico, la demanda de los cuadros calificados con, supongamos, las debilidades, escasa vinculación de los sectores, los índices de eficiencia. Entre estas dos, entre las oportunidades y las debilidades, se generan acciones concretas, que son, por ejemplo, en este caso, fortalecer los programas de vinculación, ¿no es cierto? Y acá un poco se refiere a cuáles son las oportunidades y las debilidades que se está afectando. Entonces, se diseña, que luego vamos a ver en la parte de diseño estratégico, pero les adelanto, se diseña una estrategia o una parte de la estrategia en base a la unión de estos casilleros, de alguna manera, de estos conceptos. Se utiliza para evaluar diferentes opciones estratégicas, que las que vimos recién. Analiza la empresa tanto desde un punto de vista interno como externo. Es una metodología sencilla, bastante sencilla de aplicar, y su mayor utilidad se circunscribe al tiempo presente, o sea, es lo que está pasando ahora. Al contrario del PESTEL, ¿se acuerdan que veíamos muchas tendencias? Bueno, el FODA se centra un poco en el ahora. Entonces, acá vemos cómo la idea es unir las fortalezas con las debilidades, con las oportunidades, perdón, fortaleza con oportunidades, y alejar las debilidades de las amenazas. Bueno, ¿cuáles son las oportunidades? Son aquellas situaciones externas a la empresa y que son positivas, que están en el entorno. Hay que identificarlas y tratar de aprovecharlas. Entonces, ¿qué tendencias hay en el mercado? ¿Existe una coyuntura en la economía del país?
qué cambio de tecnología se están presentando, qué cambio en la normativa legal o política, qué cambio en los patrones sociales. Fíjense, acá es muy importante que estamos viendo la segunda herramienta de análisis estratégico y que se repite mucho con el PESTEL. Y esto es normal dentro de las herramientas de análisis estratégico, que los mismos conceptos se repiten y se vuelven a ver desde una mirada diferente. ¿Por qué? Porque como estamos hablando que la estrategia habíamos visto que era a largo plazo e integral y a su vez realizable, es muy conveniente utilizar varias herramientas para tener distintas visiones de la misma y llegar a resultados que cumplan con estos tres objetivos: a largo plazo, integral e implementables. ¿Qué son las amenazas? Son situaciones negativas externas. O sea, seguimos con las partes externas. ¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? ¿Qué están haciendo los competidores? Si hay problemas de recursos o de capital, si tenemos financiamiento, si el financiamiento es suficiente, y si se pueden algunas de las amenazas impedir totalmente o parcialmente la actividad de la empresa. Las fortalezas son aquellas situaciones internas y que son positivas a lo relativo a la actividad. ¿Qué ventaja tiene la empresa? ¿Qué hace que sea mejor que cualquier otra empresa? ¿A qué recursos se puede acceder? ¿Qué percibe la gente como una fortaleza? ¿Y qué elementos facilitan obtener una venta? Acá es muy importante una aclaración con respecto a esto. Cuando se hace un análisis estratégico, se hace sobre algo en particular. Por ejemplo, si la empresa estuviera diversificada, si tuviera, por un lado, se dedica a la gastronomía y por otro lado se dedica a las construcciones, hay que hacer estos análisis para cada una de las actividades, porque como ustedes se estarán dando cuenta, son muy particulares y definidos y vinculados a las actividades que realiza la empresa y hasta el producto en particular. Las debilidades son aquellos elementos internos en los cuales la empresa tiene problemas, como ser las actitudes, las habilidades y cualquier cosa que pueda constituir una barrera para lograr que la organización llegue a los fines que habíamos dicho. Las debilidades son problemas internos y que deben eliminarse. ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué se debería evitar? ¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? ¿Qué factores reducen la venta o el éxito del proyecto? Por ejemplo, una debilidad muy importante sería que los operarios no tengan el secundario completo. ¿Por qué? Porque eso significa que las posibilidades de capacitación que tiene esta gente serían muchísimo menor que si tuvieran el secundario completo. Y lo que sería mucho mejor, y que de hecho lo están pidiendo en muchas empresas para los gerentes medios hacia arriba, es que tuvieran un título universitario. Porque esto significa que la persona ha pasado por un proceso de absorción y qué sé yo, que le permite inferir que va a poder seguir aprendiendo durante el resto de su vida profesional. La última herramienta que vamos a ver es el análisis de Porter. Este análisis de Porter es lo siguiente: un análisis que llega a un resultado, que es este que vemos en el medio, que es la rivalidad entre los competidores, a partir de 4 parámetros. El primero es el poder de negociación de los clientes, que vemos acá. ¿Se acuerda que habíamos dicho que los clientes tenían un poder de negociación importante? Porque sin la compra de los clientes la empresa no puede subsistir. A su vez, tenemos el poder de negociación de los proveedores. Este poder de negociación de los proveedores es importante porque sin las materias primas y los insumos y los recursos de capital y de mano de obra que nos ofrecen los proveedores, la empresa no puede avanzar, no puede producir. Luego tenemos las amenazas de nuevos competidores. Esto quiere decir, es fácil que otros competidores tomen el mismo mercado, que se metan en lo mismo que yo y compitan. Bueno, y por otro lado, aunque estén en los competidores existentes actuales, hay que ver si estos competidores pueden realizar productos y servicios sustitutos de alguna manera a nuestros productos y de esta manera elevar el nivel de competitividad. El poder de negociación de los clientes, ya sabemos, hay que ver cuántas ofertas tiene el cliente del mismo producto o producto sustituto. Si es que tiene un poder de negociación alto, por ejemplo, las grandes empresas como las mineras, como los ingenios, tienen un alto poder de negociación, las citrícolas, el volumen que compra. Cuando más alto sea el volumen, mayor poder tiene. Si el cliente tiene posibilidad de cambiar de empresa, por ejemplo, los ingenios cambian mucho de empresa cada 2x3 porque es su forma de buscar el precio más barato y la mayor financiación. Si tiene la disponibilidad de información que tenga el comprador,
la disponibilidad de información de quiénes proveen lo mismo, cuáles son los precios, cuáles son las condiciones de pago. Entonces esto hace que el cliente pueda cambiar. Si el cliente no tiene información, perciben el riesgo de cambio, un riesgo mucho mayor que si está perfectamente informado. Capacidad de integrarse hacia atrás. Esto quiere decir si la empresa, si el cliente puede hacer lo que hace la empresa, ¿no es cierto? Si nosotros somos, por ejemplo, productores de caña de azúcar, pero no ingenio, entonces competimos contra el ingenio en algún momento puede decir, bueno, no te compro más directamente, me voy, arriendo la tierra, planto caña de azúcar y obtengo mi propia caña de azúcar. Entonces en ese momento nos deja a un lado. La existencia de sustituto, que esto vamos a ver enseguida, la sensibilidad del comprador al precio. Estos compradores grandes son muy sensibles al precio, aunque también son sensibles a la calidad. Todo depende del nivel tecnológico, del nivel de agregado de valor que tenga el cliente. Y la ventaja diferencial o la exclusividad del producto. ¿Se acuerda que habíamos hablado que dentro de la oferta hay un factor muy importante que es la diferenciación, que es que el producto sea distinto al producto de la competencia? Con el poder de los proveedores pasa una cosa similar, digamos, ¿no es cierto? Hay que ver qué facilidad tienen para cambiar los proveedores, qué diferenciación tiene el producto del proveedor. Si el producto del proveedor es único, es muy probable que yo se lo tenga que comprar, sea cual sea el precio, o por lo menos dentro de un rango de precio razonable, se lo tengo que comprar. No es fácil para la empresa cambiar de proveedor. La presencia también de productos sustitutivos, en los cuales se podría cambiar o comprar otros productos. Si hay una fuerte concentración de los proveedores, ¿se acuerdan cuando veíamos la